Buen día para todos. Bueno, tengo el privilegio de poder compartir un momento con ustedes la palabra de Dios. Vamos a leer enseguida un pasaje en el libro de los Hechos. Una historia sobre la persecución de los primeros cristianos, en este caso de Pablo y Silas, que fueron encarcelados. Todos nosotros crecemos y nos educamos a través de preguntas que nos hacemos o preguntas que hacemos a los demás y que son importantes. No sé si todas, pero por ahí hay algunas que no son tan importantes. Pero hay una pregunta que un hombre hizo y es la más importante de todas. Y seguramente en el transcurso de nuestros años vividos, la mayoría de nosotros en algún momento nos hicimos también esta pregunta. Y vamos a leerlo en el libro de los Hechos ahora. Capítulo 16. Desde el versículo 22. Leemos así en el nombre del Señor Jesús. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, una lámpara, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, aquí está la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué respondieron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tan sencillo y difícil de aceptar para la gente de la época, que tenían muchas divinidades, tenían muchos dioses y tenían muchas maneras de acercarse a Dios o de tratar de ganar el favor de Dios. A través de sacrificios de animales, como hacían los judíos, inclusive los paganos hasta llegaban al extremo de sacrificar a sus propios hijos, porque pensaban que de esta manera iban a aplacar la ira del Creador que se manifestaba en las sequías, en las inundaciones y en tantas otras cosas más, como lo que está pasando hoy en nuestro país. Inundaciones tremendas que tenemos, ¿no? Entonces, la pregunta parece poco creíble. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque por naturaleza el ser humano trata de conseguirlo todo a través del esfuerzo. Trabajamos duramente para tener comodidad, confort en la casa, para tener alimento todos los días. Todo requiere esfuerzo. Y entonces que este hombre, que seguramente era un pagano, que tenía muchas divinidades y muchas formas de acercarse a lo que él creía que era el Dios verdadero, de repente que dos hombres vengan a decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿por qué tan rápidamente este hombre decidió creer? Se había llevado el susto de su vida. Los carceleros, los que estaban a cargo de los presos, en esa época
si se le escapaba un preso tenía que pagar con su propia vida. Por eso es que él quiso quitarse la vida, porque sabía que después venían los verdugos y lo iban a reventar. Esa era, digamos, la forma. Tenía un buen sueldo para cuidar, pero el riesgo era que si se le escapaba uno, tenían que pagar con su propia vida. Y este hombre dijo, me voy a quitar la vida. Pero Pablo y Silas le dijeron, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, no solamente nosotros los dos, sino que están todos los demás. Nadie se fue. Dice lo que hemos leído, que finalmente este hombre le curó las heridas a los apóstoles que habían sido maltratados, habían sido azotados antes de ser llevados a la cárcel. Y se convirtió él con toda su familia y se bautizaron. O sea que no tuvieron que tener un estudio, no sé cuánto sobre el bautismo les enseñó Pablo y Silas, pero enseguida nomás se bautizaron toda la familia de este carcelero. La pregunta más importante está aquí en la Biblia y también la respuesta más importante está en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y además, esto venía con un regalo por lo menos para este hombre. Y serás salva también tu familia. No sé si fue una palabra profética. Algunos toman como que se convierte uno y automáticamente se van a convertir todos. Por ahí pasa, pero a veces no. Entonces, para mi entender, más bien esto era una palabra de inspiración que tuvo el apóstol en ese momento, que toda su familia también iba a creer en el Señor Jesús, como así fue. Ahora, el hombre ha hecho tantas cosas que al final le han ido en contra. En vez de encontrar a Dios, lo han alejado de Dios. La Biblia habla en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Perdónenme, pero tendría que mirar un poco para allá porque no se me duerman. Bueno, la costumbre es de que siempre estamos aquí al frente del púlpito. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este Señor de gloria que estuvo a la diestra del Padre, no en el pasado, tomó de repente cuerpo humano, porque era necesario que un justo muriera por los injustos que somos nosotros. Entonces el Señor Jesús tomó forma humana, ¿no es cierto?, para redimirnos a través de su humillación, de su muerte. De esa manera nosotros hemos ganado el cielo, a través de lo que el Señor Jesús hizo, no por lo que podamos hacer nosotros. Fíjense, era, digamos, inclusive para la Iglesia católica en sus comienzos, cuando estaban construyendo la Catedral de San Pedro, el Vaticano, en el año 1503 se quedaron sin dinero para construir semejante catedral. Ya habían buscado los recursos por todos los medios, no tenían más. Y viene alguien a sugerirle al Papa León X, un señor Texel, que era un sacerdote, Juan Texel, y le dice, no tenemos más dinero, pero tenemos una idea extraordinaria. Tenemos una idea muy buena. ¿Por qué usted no hace un documento que diga que el que tenga este documento automáticamente puede sacar a un familiar del purgatorio o del infierno y llevarlo al cielo? Y yo me encargo de venderlos. Se cuenta la historia de que Juan Texel, con estos documentos, se paraba en el cruce de calles, ¿no?, en una plataforma, y tenía ahí un cofre, un ofrendario grande que decía, tan pronto caiga la moneda, el alma de su ser querido sale del purgatorio o del infierno al cielo. Fue la época en que estaba otro sacerdote entre los muchos ahí llamado Martín Lutero.
De ahí viene de Martín, la época de Martín Lutero, que nosotros los evangélicos seamos conocidos muchas veces como protestantes, porque Martín Lutero protestó contra esa cosa que para él era aberrante, un engaño terrible. Tratar de hacer plata, ¿no es cierto?, a través de la venta de algo que no tiene precio. La salvación no tiene precio. Más bien, el precio ya lo pagó el Señor, no tiene precio para nosotros. Pero a Dios le costó dar a su propio Hijo para redimirnos, para salvarnos. Entonces aparece Martín Lutero al ver que andaban por ahí los mendigos y los borrachos con un documento debajo del brazo, perdidos, no se les había esclarecido absolutamente nada sobre la salvación encontrada en la revelación, en la palabra. Martín Lutero era un monje agustino que estaba traduciendo la Biblia del latín al alemán. Se le había encomendado. Y en esta época justamente es que él tuvo una gran experiencia con el Señor Jesús. Y fue por eso que él, digamos, se levantó contra todo este negocio que estaba haciendo Roma. Ahora, la salvación es un regalo. A nosotros no nos cuesta, pero a Dios le costó. Por eso que es tan importante. La Biblia dice que si no creyéramos en el Señor Jesús no tenemos otra puerta abierta para ir al cielo. No tenemos otro camino para trasladarnos más allá de la muerte. El Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Maravilloso Señor, Él vino para eso. No vino para condenar al mundo porque ya estábamos condenados con nuestros pecados. Él vino para salvarnos, para rescatarnos. Y rechazar esta gracia es un gran pecado, porque le costó el sufrimiento, la humillación al Señor Jesús. Por eso que el Evangelio debe ser predicado y está siendo, gracias a Dios ahora por tantos medios que hay, predicado en todo el mundo, porque ya estamos a las puertas de que el Señor vuelva. Y en este caos que vive nuestra sociedad toda, ¿no es cierto?, tenemos que usar esas palabras que decía el apóstol Juan en el Apocalipsis. Ven pronto, Señor Jesús. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor en el mundo. El mundo se está terminando, hay mucha gente que no se da cuenta, pero realmente hasta los científicos están diciendo eso, que nuestro sistema está al final. Ahora, ¿qué nos convence a nosotros de que realmente nuestros pecados han sido perdonados? ¿Nos autoconvencemos porque lo hemos leído en la palabra? No, no es una autoconvención, un autoconvencimiento. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu de Dios, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Miren, además de habernos perdonado, nos ha dado una herencia con Él, el Señor Jesús. Entonces, es el Espíritu de Dios. Yo recuerdo a los 18 años, que fue el año de mi conversión, estaba jugando con un grupo de muchachos en una calle, de repente escuché una bocina, en un barrio que no, en esa época los autos no se conocían prácticamente, así que ocupamos toda una cuadra ahí para jugar. Escuché a ese hombre hablando. Y yo, con 18 años, ya tenía mis amiguitos, éramos como una barra de 5 o 6. Salíamos por ahí a comer asado en la finca de algunos, porque ahí veo uno de ellos que el padre era empresario, y tenía un vehículo, y salíamos a la finca a comer jamón y vino. Imagínense, veníamos re borrachos, ¿no? Y yo me sentía mal, porque yo iba a la iglesia. Y saben que en esa época se decía la misa en latín, así que llegaba mal y salía re mal, porque no entendía nada. ¿Qué hacía? Después de la misa me metía en un sótano con el sacerdote y algunos amigos a jugar al billar. Eso era lo único que valía ahí en ese templo. Todo en latín, Dios mío. No puede ser, es un engaño cuando las cosas suceden así. Dios que nos hable en nuestro idioma, ¿no? Entonces es el Espíritu de Dios
el que da testimonio a nuestro espíritu. Por eso que estamos dispuestos, como ha pasado a través de la historia, no de dar la vida al martirio, como pasó con los primeros apóstoles y luego con las grandes persecuciones de los cristianos, y como está sucediendo hoy en muchos lugares del mundo. Los cristianos no les interesa ya su vida, porque le pertenece al Señor ahora. Y el Señor está por sobre el valor, ¿no es cierto?, que tiene su propia vida, y es así. Ahora para nosotros todo es Cristo Jesús. Él es el Rey de nuestra vida. Nos ha comprado a precio. Le pertenecemos, ya no somos nuestros. Por eso es que no podemos tomar cualquier camino ahora en la vida. Debemos tomar el camino que Él nos ha trazado, el Señor Jesús, porque le pertenecemos. El Señor Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el ladrón en el aspecto espiritual de nuestro mundo? Todas las religiones paganas que hay. Mire, el hinduismo, suponer, el hinduismo se dice que tiene millones de dioses, ¿no? Para cada quejo hay una divinidad al que acudir para pedirle algo. Cuando la palabra nos enseña, que lo hemos leído, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, pero los seres humanos que no conocen la Escritura, ¿no es cierto?, que en muchos casos que la han rechazado, no pueden llegar a experimentar el perdón verdadero, ese perdón que nos hace verdaderamente libres para tener seguridad sobre nuestro futuro. Y dice en San Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El Señor Jesús es la vida. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el Salvador, Él es el que nos marca el rumbo hacia la eternidad. Él es el que nos ha provisto de vida porque la habíamos perdido por nuestro pecado, ¿no es cierto? Y Él es el que nos hace verdaderamente libre. Él nos hace verdaderamente libre. Hubo un hombre en el tiempo del Señor Jesús, en el último momento de la vida del Señor Jesús, un gobernante llamado Pilato, ¿no? Este hombre estaba tratando de hacer todo lo que se pudiera para salvar al Señor Jesús de la muerte, porque los judíos que no creían en el Señor Jesús, entonces le habían pedido que lo crucificara al Señor. Y el hombre hacía todo porque no veía ninguna razón para crucificar al Señor. Lo único que hacía era el bien. Imagínense, hay gente ahora todavía que les cae mal hacer el bien, porque se dedican a hacer el mal. Recuerdo la historia de Nicky Cruz, este muchacho drogadicto. Dice que ellos primero mataban a la gente para tener dinero para comprar droga. Pero dice que con el tiempo ya no les satisfacía matar por el dinero, sino por la sangre que veían correr. El demonio se adueña de la gente que está lejos del Señor. Pero Nicky Cruz se convirtió en un ministerio maravilloso en el mundo, testificando de que el Señor Jesús es la fuente de vida que puede cambiar cualquier situación de tragedia en el ser humano. Entonces el Pilato es igual, está bien, el Pilato. Lo vamos a leer a este gobernador en San Juan 18. Ahora sí vamos a buscar San Juan capítulo 18. Desde el versículo 30 y algo. Vamos a ver. Fíjense, estas son las palabras, el diálogo que tuvo el Señor Jesús con Pilatos antes de ir a la cruz. Respondiendo Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Fíjense, no hubo respuesta del Señor Jesús, porque la pregunta no era una pregunta para una respuesta, era una negativa. Este hombre no creía que existía la verdad, pero la verdad existe. Miren, Pilato tenía la verdad encarnada en la persona del Señor Jesús frente a sí mismo. Y no pudo conocer la verdad, porque su pregunta fue una pregunta de incredulidad. Pero qué lindo cuando lo hacemos como en el caso del carcelero, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Voy a seguir enredado en todas las creencias paganas, supersticiosas que hay? ¿No hay nada mejor? ¿Es que Dios está engañándonos con todo esto? No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es el plan de Dios para salvar a la raza humana. No hay otra forma, no hay otra forma. Así que en esta mañana le vamos a decir al Señor, gracias Señor, porque no tenemos que hacer sacrificio alguno. Mire, cuando usted va para la difunta Correa, antes de llegar, hay gente que se arrodilla y llega con los pedazos de las piernas allá. Y así la gente se sacrifica porque creen que hay que hacer algún sacrificio. El sacrificio verdadero y único y valedero es el que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Él está invitando a todo el mundo. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo estoy a la puerta de vuestro corazón llamando. Si alguien abre la puerta, entraré a Él y haré con Él una fiesta. Es que cuando uno se encuentra con la vida, con el camino y con la verdad, es un motivo para vivir de fiesta, el alma nuestra. Por eso nos reunimos para cantar a Dios, porque no tenemos otra forma de gratitud que no sea la alabanza al Señor, y a la vez nos deleitamos en ello. Entonces, abrámosle el corazón en esta mañana al Señor Jesús. Digámosle, sí Señor, no te voy a dejar afuera golpeando la puerta de mi corazón. Yo te abro mi corazón para que tú vengas a morar en él. Hablemos con el Señor. Gracias, Señor Jesús, te agradecemos tanto por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Bendecimos tu precioso y santo nombre, Señor Jesús. Gracias por haber llegado a nuestras vidas, por haber roto tantas ataduras que nos esclavizaban, Señor. Cosas en las que creíamos encontrar la paz y la seguridad, Señor de la creación. Pero hoy nos damos cuenta que solo eran lazos, Padre. Ahora te tenemos a ti, el que se sentó a la diestra del Padre en las alturas, venciendo la muerte y al pecado, y te agradecemos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre porque te pertenecemos, somos tuyos. Ven, Espíritu Santo, nuestra vida. Haz de nosotros verdaderos discípulos y obreros para extender el reino del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Vamos a dar aplauso al Señor.